en este viaje estamos de FS y en este módulo en concreto, normalmente es en el anterior módulo en este, que siempre suelo invitar a Ramón porque tiene que ver con el desde dónde y con herramientas de autoconocimiento. En ese viaje estamos, ¿no? Y por eso me encanta que siempre Ramón venga un poco a compartir algo, porque de alguna forma, como os compartía por la mañana, al final yo estoy aquí en una parte muy importante porque nos encontramos en el camino, de alguna forma, ¿no? De una forma muy casual, además, cuando yo estaba terminando el trabajo de constelaciones organizacionales con Guillermo, Ramón llegó como cliente. Y os hago así un pequeño solo resumen porque esa conversación sí la tenéis subida a YouTube y la vais a poder ver con más calma de cómo nos conocimos, ¿no? Él vino a hacer una constelación, yo era un representante de su constelación. Y al salir, como me dijeron cuando estaba ahí en ese lado, alguien de al lado me dijo, este es Ramón Lacruz, es un coach muy bueno, es alguien conocido. Y yo como vivía en el bosque y no tenía, había algo en mí que quería ir al mundo de la empresa, salí y hablé con él, que yo además no soy de esto de abordar, me cuesta como mucho, pero de repente fue como, oye Ramón, yo hago facilitación, tal. Y me dijo, oye, pues dame un toque, que eso nos puede venir bien y hazme una visita en Nexi. Yo de aquella tenía el pelo por aquí largo, camiseta de asas cuando me conoció, pinta de hippie 100%. y me dijo, oye, córtate el pelo, cómprate algo que tenga un polo y tal. Y estuvo guay. Llegué ya a Nex en plan afeitadito, con un polo azul, porque ya solo me quedaba de 7 años viviendo en el bosque, no me quedaba ropa, entonces me compré un pantalón azul y un polo azul para poder empezar a trabajar. Y sí recuerdo sobre todo algo muy interesante y es la primera vez que yo lo conocí, él me dijo, ¿tú qué haces? ¿No? Y yo dije, yo no sé muy bien cómo explicártelo, ¿no? Entonces me dijo, quedamos un día y tú me haces algo a mí de lo que haces y yo te doy feedback de vuelta de lo que hay, ¿no? Y ahí empezaron a pasar cosas como muy interesantes que nos llevaron a una gran amistad a nivel personal, porque de repente empezamos a descubrir estas cosas del campo, ¿no? Mis padres habían emigrado a Venezuela, Ramón había nacido o había estado en Venezuela, no, nacido en Venezuela, ¿no? Yo venía del mundo de la noche, de las discotecas, de haber estado muchos años, tal. Él había sido dueño de una empresa de luces, tal, para discotecas, y había estado en discotecas un montón de tiempo. Y era como, ¿what? ¿Qué pasa, no? Y esas cosas que te van diciendo, aquí hay algo, eso que denominamos resonancia, ¿no? Que al final, por cercanía, por resonancia, hay algo que de repente te conecta desde otro lugar. Y él fue la persona que dijo, cuando me vio trabajar, dijo, hay algo en esto que tenemos que modelarlo, ¿no? Tenemos que llevarlo para que la gente lo pueda aprender. Y fue él el que puso esa mirada y que empezó a decir las características que veía en mí que yo no era capaz de ver. Y este es un poco el viaje al que le he invitado hoy que nos comparta también, ¿no? Aparte de lo que él le venga a compartir, que ya tiene una intuición también muy desarrollada a lo largo de estos años. Y cuando lo conocí, y esto también para los que a veces tenéis este rollo de yo no siento tanto, ¿no? Cuando conocí a Ramón decía, yo no siento mucho, solo un poquito para adelante o un poquito para atrás. Y se le ha desarrollado la capacidad y a día de hoy le viene mucha información y la pone al servicio de personas además muy importantes a nivel cargos que llevan debajo de ellos hay miles de personas. Y ese es el trabajo además también muy hermoso que ha hecho Ramón. A lo largo de estos años, él ha sido durante 10, 15 años, ¿no? Por lo menos, la persona que ha escogido el talento para llevar a las organizaciones y trabajar como, en principio, coach, y después ya coach / facilitadores. Desde hace unos años hemos incorporado un poco esa palabra ahí. Y después tendremos un espacio, si tenéis alguna pregunta o os surge alguna pregunta, os invitaría a apuntarla. Si es algo que es muy para contestar en un momento lo podéis traer, pero os invitaría a anotar esa pregunta y después hacemos un espacio de ronda y demás. Y bueno, la idea es un poco que los comparte y también alguna conversación surgirá entre nosotros. Gracias, bueno, Ramón. pues gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por poder estar aquí con vosotros y bueno, nada más haceros un pequeño comentario a esto que ha dicho, ¿no? Cuando hicimos la primera intervención con un cliente, con un comité de dirección, pues fue cuando le dije, esto ha de ser una metodología, porque realmente yo aluciné con lo que pasó allí. Y entonces él dijo, no, pues, no, es imposible. Y digo, ¿por qué? Porque cuando yo entro en la intervención, conecto y cuando salgo no sé lo que he hecho, ¿no?
Entonces, claro, dice, esto no se puede. Yo digo, es igual, tranquilo, porque yo iré contigo a las intervenciones, yo tomaré nota de todo, y entonces ya te explicaré lo que haces. Porque había este aspecto, ¿no? Claro, para él lo que había aprendido, lo que había, digamos, ido cruzando con toda su parte de facilitación y después cuando se metió en el tema sistémico, claro, ahí tenía un volumen de cosas que cuando estaba interviniendo, pues lo sacaba todo. Entonces, claro, pues, pero lo que no se daba cuenta era eso, de que aquello era bestial. O sea, que había un gran salto de lo que se estaba haciendo a lo que se podía hacer, ¿no? Y sobre todo en un corto plazo de tiempo. Entonces, bueno, pues así empezó la FS, ¿no? En el momento que empezamos con esto, a mí también me cambió la vida en cuanto a lo que eran las intervenciones, ¿no? O sea, yo me gusta decir que todos nosotros, cada uno aquí, hay coaches también, hay consultores o hay gente de empresa. Yo os diría que todos tenemos un background, hemos aprendido cosas, hemos ido a cursos, hemos aprendido metodologías. Y lo bueno que tiene la FS es que cualquier metodología que hayamos aprendido, nuestra forma de hacer y cuando intervenimos, la podemos utilizar, pero con un formato FS, ¿no? O sea, para mí, FS me ha dado a mí, desde que empezamos a trabajar, me ha dado una forma de estar, una forma de entrar en las intervenciones que antes no la tenía. O sea, que esto es lo que a mí me cambió todo, ¿no? Y yo me gusta poner el nombre, son intervenciones 3D, ¿no? Porque entras en aquella sala y aquella sala estás utilizando todo el espacio, incluidos los techos, las paredes, o sea, todo, ¿no? Todo, incluido las personas, ¿no? Y una de las cosas que me gustó mucho y fue la primera sorpresa fue que llegamos allí, era un comité de dirección en el cual pues ya habían hecho por la mañana reunión de ellos y por la tarde teníamos para nosotros y en la comida aprovechamos para preparar la sala, ¿no? Entonces cuando empezó a decorar la sala, yo digo, ¿qué hace? Empezar a tal, allí unos puffs, una cortina cerrando, no sé qué, unas velas, un tal, cual, tal. Y yo alucinando, digo, esta gente nos va a despedir, nos va a enviar, nos va a decir esto que es una secta. Porque eran ingenieros, era gente muy, muy cuadrada, ¿no? Y dices, claro, nunca han hecho cosas de estas y bueno, pues eso fue mi primera sorpresa. La segunda fue de que el flow que ya de entrada, la sorpresa cuando entraron ellos, es decir, eso ya fue un cambio de estado. Y esto ya es la primera ventaja que tenemos cuando hacemos intervenciones de este tipo, ¿no? O sea, hoy en día ya llevamos años con el tema coaching, con el tema de intervenciones con muchas metodologías, pero ya son previsibles. O sea, yo he tenido entrevistas con directores de recursos humanos cuando vas a presentar algo y una de las cosas que notas es que ya es un déjà vu, ¿sabes? O sea, ya mucha gente ha ido a presentar cosas parecidas, ya vamos a hacer otro team building, venga, nos vamos con las piraguas, nos vamos a tirar con tirolinas. Bueno, pues es que está muy bien, ¿eh? Todo está fantástico y todo sirve, pero claro, dices, no, aquí hay algo diferente, ¿no? Cuando tienes en tu mano algo que es genuino, que es diferente, que te puede facilitar llegar algo más lejos, ¿no? Pues eso ya de entrada sorprende. Entonces ya está bien que lo sorprendamos, ya está bien que no seamos previsibles y que podamos generar espacios de sorpresa, ¿no? Entonces esto nos ayuda ya muchísimo. Entonces, claro, cuando entraron allá y entonces, claro, si los hubiera puesto a todos allá, no sé, con una túnica y cosas de estas, pues no, pero el flow que diseñó Boogie desde el inicio fueron entrando. O sea, no hubo ninguna sorpresa que decir, hostia, no. O sea, pero lo bueno es que no se daban cuenta que estaban entrando. Y hubieron momentos en los cuales yo los observaba, yo ya los conocía de antes, es como si nos hubieran cambiado. Estaban allá viviendo aquello y veías sus semblantes, su lenguaje no verbal y dices, aquí ha habido algo, ha habido como un ten que han cambiado el estado y bueno, y están en otra historia, ¿no? Porque los invitó a estar en otra historia y entraron, ¿no? Pero claro, lo que me gustó del tema es que yo que ya había trabajado con el tema constelaciones y el tema sistémico, es que en empresas no se podía ni tocar. Porque aquello era, bueno, montas una constelación y se ha acabado el trabajo en aquella empresa, ¿no? O sea, no vuelves nunca más. Entonces, en algunas. Ahora ya hay algunas que ya lo piden, ¿eh? Ya ha empezado a entrar. Pero en aquel entonces no. Entonces, claro, el ver
que este hombre entraba y que al final estaban haciendo, aunque no quisieran, una especie de constelación, ¿no? Dices, y que lo aceptaban y se sorprendían, ¿no? Ostras, cuando levantaba el papel y estoy en mi sitio, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Cómo es que yo he llegado aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que también vi, la potencia de juntar lo que sería la facilitación, que la facilitación es siempre, todo el mundo la compra, porque siempre es bueno tener un buen facilitador, ¿no? Yo a este director general fue muy bueno porque cuando me dijo, tengo un comité de dirección muy bestia, porque tengo a los miembros del comité de dirección los tengo enfrentados. O sea, está la situación muy mal. Y tenemos que hacer el plan estratégico a 5 años. Y tengo la propiedad, ¿no? Y el consejo esperando que esto fluya, pero no va a fluir y no sé qué hacer, ¿no? Y yo le dije, bueno, es tu responsabilidad, ¿no? Que salga ese plan y que estén cohesionados y que tengáis, de alguna manera, estéis alineados con lo que vais a hacer, ¿no? Y dice, sí. Y digo, vale, pero ¿te obligan a que lo facilites tú? Dice, hombre, no. Pues bueno, ¿y si tuvieras un facilitador que te facilita esa reunión? ¿Eso existe? Como diciendo, o sea, yo digo, sí, además será facilitador sistémico, ¿y eso qué es? Es igual. Es igual. Y así entramos, ¿no? Entonces, claro, el ver cómo en una tarde fueron capaces de hacer ese plan y que eso funcionó, pues fue cuando allí vi que esto podía ser una metodología, ¿no? Yo, desde que empecé a vivir todo esto, ya nunca más he podido hacer intervenciones como antes. Yo entro en las salas, entro con un cliente y ya no intervenciones. Es que lo bueno de esto es que ya cuando tienes la primera reunión con el cliente, que a lo mejor alguien te ha dicho, oye, que hay esta persona que tiene una necesidad y vas a ir para allá, y ya en ese primer contacto ya estás teniendo una forma de hablar de aquello o de hacer que es diferente. Ya entras. Y por eso yo no remito al tema de intervenciones, es cualquier interacción one-to-one, en cualquier situación en la cual estás haciendo algo con el cliente, estás conviviendo con ellos o estás acompañándoles, siempre hay algo que puedes sacar y puedes utilizar y puedes añadir con la FS. O sea, es el tema de cómo haces las cosas, ¿no? Cómo entras en las intervenciones. Y esa es la parte que a mí, hasta el día de hoy, no he dejado ya. Y ahora ya está integrada, ¿no? Pero eso fue para mí el gran salto, de cómo entrar en las organizaciones, cómo hacer las intervenciones y también arriesgarse, ¿no?, a entrar en frecuencias que no están acostumbrados. Entonces, si esto lo haces desde una forma suave, que la facilitación no lo permite, ¿no? O sea, la facilitación nos permite entrar de una forma muy suave. A todo el mundo le encanta que los facilites. Hay una gran necesidad de buenos facilitadores. Ojo, la palabra facilitación se está utilizando mucho, pero mal utilizada. Yo lo siento. O sea, facilitadores hay poquísimos. O sea, realmente que puedan impactar y que puedan hacer una facilitación bien hecha hay pocos. Y que hayan hecho una formación de 3 años y que hayan hecho prácticas, menos. Entonces, una buena facilitación, todo el mundo la compra. Entonces, si a través de la facilitación vas entrando con la sistémica, claro, la combinación es muy bestia. Yo le llamo oficio a esto, ¿sabes? O sea, el poder aprender esta forma de estar es un oficio que nos da muy buenos resultados. Yo, ahora ya, como llevamos años, yo puedo decir que esto ha venido para quedarse. Dos aspectos que me ha ido muy bien el hecho de entrar en la frecuencia de la FS ha sido el darme permiso para que lo que me viene, soltarlo. Porque yo cuando empecé tenía tanto miedo de perder los clientes, ¿sabes? Porque me está viniendo algo y dices, esto es demasiado bestia, esto no puede ser, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Me lo callo, me lo como y voy a hacer lo que esperan que yo haga. Aquí me pagan para, ¿sabes?, cumplir expectativas, ¿no? Esto sería un poco de decir, oye, pues ellos esperan aquí que haga esto, lo voy a hacer bien, ¿eh? Y así me van a contratar otra vez. Esto sería un poco la ley de la supervivencia, ¿eh? Entonces, pero poco a poco, entrando en el tema de escucharme y dejar y empezar a hacer pruebas, ¿no? Pues hubo un día en el cual tuve un coaching one-to-one con un ejecutivo, que estábamos allí en un despacho hablando, y de repente mis ojos se iban al cuello de esa persona, ¿no? Y yo digo, uy, qué raro, que esto
yo digo, me han enseñado en coaching que tengo que mirar a los ojos cuando hablé con las personas, ¿no? Y yo miraba a las personas, pero se me iba al cuello, y al final me agobié tanto que dije, ¡hala! Fuera. Le dije, ¿te puedes poner de pie, por favor? Sí. Y entonces le dije, vamos a ver qué pasa con los pies, ¿no? O sea, cómo sienten los pies, cómo están, cómo los apoyas, como tal. Hicimos un escaneo del cuerpo, ¿sabes? Y íbamos hacia arriba, pum, pum, me iba explicando todo, bien, hasta que llegó al cuello. Y cuando llega al cuello, dice, ostras, es que tengo aquí una pesadez, tengo un dolor, tal cual, es que no sé qué, y no sé, pues me dio por preguntarle, ¿y esto con qué lo conectas? Y con tal, no sé qué, y salió su padre. Y de repente salió un melón con el tema de su padre, brutal, y que bueno, yo había aprendido en la bioenergética que cuando has tenido unos padres que te han machacado mucho, ¿no? Una de las cosas que pasa en el cuerpo es que el cuello como se acorta, ¿sabes? En vez de estar así, vas un poco más así, ¿no? Y entonces este hombre hablaba de esto, yo verificaba, y yo sorprendido que digo, bueno, o sea, si no me hubiera dado caso a que estaba mirando el cuello, no hubiera salido todo este melón, ¿no? Y allí me quedé muy sorprendido y fue cuando dije, me voy a dar permiso para escuchar un poco lo que me está viniendo, ¿no? Y soltarlo, sobre todo. Y bueno, y esto es lo que yo ahora pues con los años he ido practicando, y como vas viendo que funciona, bueno, hay otra cosa que también ayuda, la edad. O sea, cuando vas haciendo años, cada vez tienes menos miedo, ¿no? Pues dices, oye, para lo que queda en el convento, te arriesgas y ya está, ¿no? Pues entonces, entre las dos cosas, pues claro, hoy yo entro a las intervenciones y estoy y me suelto, y que realmente yo me preparo muy bien las intervenciones con mis compañeros cuando hacemos, depende si es coaching de equipos, si son grupales, lo que sea, o intervenciones, o incluso en la universidad cuando doy clase, pero que hay una parte muy importante que es que yo estoy conectado con mi cuerpo, porque las señales las recibo de mi cuerpo, no de aquí. Esto me lía, lo siento, la parte más cerebral, más cartesiana, ¿no? Esta me lía. Entonces lo que estoy más es muy atento a lo que estoy recibiendo y lo que me viene, porque la señal me viene del cuerpo. Entonces, bueno, pues el darme permiso para poder soltar, ¿no? y poder ser yo mismo es un lujo. O sea, es cuando el trabajo se transforma en pasión, es cuando estás viviendo tu día pleno, porque es un chollo, es brutal. Esa parte del campo, ¿no? y de poder soltarse, yo diría que ese permiso a ser tú mismo es básico. Es básico en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en donde estemos, ¿no? Si ahora yo me pongo cuando no sabía nada de todo esto, porque no era coach, era empresario, y estaba en el mundo, ese ejecutivo de viajes por todo el mundo y ese corre-corre, pues si yo ahora hago un poco de recap, ¿qué me pasaba a mí con los equipos? ¿Qué me pasaba a mí con mis equipos, ¿no? y con distribuidores que tenía en países o con clientes, ¿no? Pues que cuando yo me relacionaba con ellos, pues generaba un vínculo. ¿Un vínculo de qué? De confianza. Y eso es lo que me ha dado a mí los resultados. Eso es lo que me ha dado hacer una vida como más o menos yo la que quería tener. Confianza. Entonces, primero, la confianza en ti mismo, ¿no? Es decir, oye, pues, o sea, yo puedo. Yo me doy permiso a ser yo mismo porque todos, cada uno de nosotros somos genuinamente algo que podemos aportar algo que los demás no pueden. O sea, cada uno tiene algo genuino que puede entregar. Y tenemos que centrarnos en esto. Decir, oye, y la otra es que ya somos adultos. Vale, ahora yo ya soy completo. Aprenderé mucho, pero hoy aquí yo ya puedo ofrecer suficiente. Entonces, esa parte es la parte que desde un lugar en el cual te das permiso para soltar, para ser tú mismo, el otro lo está recibiendo. Entonces, el otro está notando que empieza a darle confianza, ¿no? Me está dando confianza, nos estamos dando confianza los dos. O sea, dicen que el camino más corto para obtener confianza es que la des tú, ¿no? Cuando notas que alguien no te está dando confianza, ¿no? O sea, el camino más corto para conseguirla es dársela tú. Pero estamos hablando de algo que no se escribe, ni se oye, ni se habla. Estamos hablando de algo que se siente. Si yo entro a una reunión y aquella persona, pues por la historia que he tenido con esta persona,
estoy enrabiado porque es que lo siento, lo noto, que es un inútil, pero entro allí con mi mejor cara y hola, ¿cómo estás? Y hago el teatro, aquella persona está recibiendo toda la información del inútil. Lo está recibiendo. O sea, esto, tuve la suerte de estar con John Grinder, uno de los creadores de la PNL, y nos enseñó esto. Dice, cada uno de nosotros somos antenas gigantes. Y igual como en el móvil estamos recibiendo PowerPoints, vídeos de megas y megas, este cuerpo que tenemos tiene una capacidad brutal de recibir información. Entonces yo, si estoy con Boogie, yo estoy recibiendo todos sus archivos y él está recibiendo los míos. ¿Y dónde va esta información? Al inconsciente, que es como nuestro disco duro. Y ahí es donde, teóricamente, no, y a la práctica, es donde se va acumulando nuestra sabiduría. Toda la experiencia, los años, la gente que ha pasado por nuestras vidas, estas reuniones. Imaginaos aquí, si yo estoy recibiendo ahora todos vuestros archivos. Yo salgo de aquí como un globo, ¿no? de información, sí, pero esto no está en el consciente. Solo me acordaré de lo que hemos hablado, porque ha pasado al inconsciente. Pero eso está ahí, hay mucha información. Entonces, el ejemplo que nos ponía era, si una persona, su pareja, se va de viaje y le ponen los cuernos, pues cuando vuelva no lo va a decir. Normalmente no se dice, ¿vale? Pero la persona que se ha quedado en casa, aunque no lo sepa porque no se lo ha dicho, la información le ha llegado, pero no sabe lo que ha pasado, pero sí que su cuerpo está reaccionando ya y se siente incómoda. Y esa conversación no será buena porque el cuerpo te está cerrando, porque la confianza se ha ido al garete y entonces ya no hay fluidez, ¿no? Esa conversación ya es mejor no tenerla, porque lo mismo, pongo ahora el ejemplo de si entro a una reunión y pienso que aquella persona es un inútil, o que como me ha hecho una mala jugada, ya no confío en ella, antes de entrar esa persona ya está recibiendo esto. Y cuando entre en ese despacho, esa persona está cerrada. Es igual lo que le diga, la buena cara, sonrisas, que creo en ti, no se va a creer nada, inconscientemente. Estará incómodo, ¿vale? Entonces, por esto, el tema de hacer de actor y tragarse las cosas, y todo, esto no funciona. No. El tema es, lo que tenemos que hacer es, ¿qué siento yo? Referente a... Y aquí doy mucha importancia a prepararse, ¿no? Si tengo que tener una reunión importante, prepárate. El contenido seguro que vendrás ya con todo preparado, pero prepárate tú. Y prepararse tú es, me pongo en la piel del otro, me imagino cómo estará, y centrarme en su potencial, no en lo que en lo que le falta, sino en lo que tenga. Si hago esto, esa persona lo notará cuando yo entre. Entonces, bueno, pues he hecho esta similitud desde la perspectiva de la confianza, ¿no? Que si yo confío en mí y me permito ser yo mismo, si yo estoy proyectando también que los demás también tienen capacidades, aunque cada uno tenga sus sombras, que todos tenemos sombras y podemos convivir con ellas. Ya esa persona va a notar que yo le estoy dando confianza y entonces ahí ya podemos trabajar juntos, ya podemos hablar y eso será productivo. Entonces, hablando desde la confianza, pues, claro, cuando yo tengo que hacer entrevistas, ¿no? Cuando he tenido que, ya en mi etapa profesional, tuve que seleccionar a muchas personas, tuve que hacer selección, también pues certificaciones, evaluaciones, assessments, y al final decidir, ¿no? ¿Qué haces? Pues esa parte, cuando en las empresas se hacen assessments o este tipo de roleplays y tal, ahí te dan unos Excels con muchos indicadores que has de ir poniendo sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, ¿no? A mí me parece todo fantástico, pero yo eso me sobra. ¿Y por qué me sobra? Porque cuando estoy allí, yo conecto con mi cuerpo, no conecto con esto. Porque también depende de la pinta que tenga la persona, ya empiezas ya a juzgar, ¿no? No, yo cuando tengo una persona delante, lo que hago es escuchar mi cuerpo, porque es él que lo sabe. Si esa persona me hace sentir bien, porque ha abierto también su confianza, yo ya noto que me siento bien con esa persona. Haga lo que haga. Yo he tenido currículums, me han venido currículums de aquellos que dices, tendré que poner la alfombra roja cuando entre, hacerle unas cuantas reverencias porque, bueno, por lo que es, lo que cobra y lo que está, bueno, ha de ser una persona fantástica, ¿no? Y empezar a hablar con esa persona y notar que te sientes mal. Dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Aquí yo al final, con los años, he visto que hay una relación directa con el ego,
¿no? El tema del ego aquí hace mucho daño. Entonces hay personas que se sienten Dios y entonces esto ya no va. Entonces, claro, yo lo que siento es, si yo me siento mal o yo no noto cómodo, cuando esta persona vaya a hacer una intervención con cliente, ese cliente se va a sentir igual que yo. Entonces, bueno, pues la decisión es muy fácil. En cambio, hay personas que a lo mejor tienen un currículum cortísimo, acaban de salir de las formaciones, son juniors que dices, no, el perfil que estaba buscando está aquí y esta persona está aquí. O sea, el resultado del roleplay y de todas las pruebas es no. Pero ¿qué estoy notando? Que me hace sentir fantástico, que es que le veo que es una esponja, que tiene ganas de aprender, que cuando le das el feedback lo coge y sí, esto es verdad, lo he dicho fatal, pero quiere, esa persona, lo siento, pero le digo que sí. Me arriesgo, ¿eh? Siempre hay un riesgo aquí, porque las empresas lo que piden y tal, pero ahí me arriesgo. Entonces, un poco el tema este de en vez de la parte más, yo soy, digamos, hay la parte más estructural o cartesiana y una parte más asilvestrada, ¿no? Yo me voy a la parte asilvestrada, más o sea, lo que surge, y lo que surge sobre todo conectado con el cuerpo, en este caso el mío, pero también estoy viendo el otro cuerpo también y eso va generando una interacción, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la perspectiva esta de decir, oye, pues en las empresas, ¿cómo es el liderazgo cuando tienes equipos? Cuando somos coaches o consultores, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo nos vendemos? Cuando vamos a un cliente, ¿cómo entramos? ¿Cómo cuando ya estamos interviniendo, que ya hemos vendido, pero entonces nos la jugamos cuando hacemos la intervención? Yo diría, el camino más corto para tener un buen resultado es, oye, confiar en ti primero, ser tú mismo y dejar fluir y estar muy atento a lo que está pasando en el momento. Y ojo, venir muy preparado, ¿eh? O sea, este señor, aunque aquí lo hace todo así, este señor se prepara un montón. La preparación que hace este señor antes de hacer una intervención es brutal. Y eso siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda. Hay Estos últimos años menos, ¿eh? Pero es cierto que cuando me conoció, los primeros años, bueno, lo que procuramos hacer aquí, ¿no? Y iremos cada vez más a ello de esta opción de primero, esta opción o esta otra si se mueve esto y llevarlo todo en tarjetas y que después, una vez que estás allí, puedas fluir, ¿no? Pero sí es cierto que yo había una parte ahí muy de preparar, por lo menos irte poniendo en la posición del flujo que puede ir llevando eso, que eso sí es importante para nosotros, ver un río, aunque después el río vaya por otro lado, pero por lo menos estoy con la confianza de tengo un río y esto, lo que dice mucho normalmente, esto me sienta bien cuando lo veo. Hay algo que tiene una cosa une con otra, tiene sentido, está respondiendo a esos objetivos o necesidades que aparecen en la primera página de la propuesta que tú estás entregando. Okay, es relativamente simple que las personas entren en esa primera parte. Hay un pequeño puerta de entrada que después ya veremos hasta dónde. Y es cierto que en los últimos años, pero ahí es donde ya entramos yo creo que más en una parte de ese expertise en el que puedo, si vamos a hablar de liderazgo, puedo llevar sencillamente una línea de liderazgo de 0 a 10 como estamos y confiar en que desde ahí voy a poder desplegar. Pero obviamente eso sí es ya un espacio en el que os tenéis que llegar a encontrar realmente cómodos, ¿no? Igual yo cuando conocí a Ramón planificaba mucho y yo tampoco era tan consciente de lo que me venía. Después, a medida que íbamos teniendo conversaciones, Ramón de repente tenía una sesión con un cliente y me llamaba desde el coche o desde un aeropuerto en plan, oye, tengo un cliente, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué te viene? ¿No? Las conversaciones que ahora hacemos entre nosotros de, oye, solo te cuento y me dices qué te viene nada más. Y claro, Ramón me llamaba y decía, a mí me venían 4 cosas, se lo decía y decía, guau, eso es súper... Era como, ¿what? Y teníamos esa relación mucho de él me estaba apoyando a mí, pero él sí iba a tener algo que yo no estaba y tenía alguna duda o le venía alguna cosa que no era capaz de identificar, sencillamente me llamaba y decía, oye, te cuento esto, un minuto, ¿qué te viene? Y eso, a medida que vamos ampliando ese que me viene, lo que estamos es más abiertos a poder trabajar muy en el presente, en presencia, ¿no? Porque llego y a veces me puedo preparar solo la primera dinámica, porque desde ahí confío en que en esa primera dinámica, que además como va a ser algo que la gente va a estar haciendo, sensando, yo voy a tener tiempo para abrirme a cuál es el siguiente paso. Y esa también es una diferencia en nuestro trabajo, ¿no?
Cuando hacemos sesiones, yo recuerdo cuando empecé en la consultora que los métodos que había era como PowerPoints, ¿no? De 70 páginas, 50 páginas de PowerPoint, ¿no? Con un montón de texto que yo lo leía y era como... y leías todo aquello y no acababas de entender muy bien qué es lo que iba a ocurrir en la sala, ¿no? Y eso después se proyectaba en un PowerPoint y la persona tenía que ir recorriendo todos esos pasos y es una jornada, incluso llegué a ver estos procesos, que los veréis muchos, de a las 10 esto, ¿no? A las 10:10, a las 10:20, a las 10:45, ¿no? Y yo, claro, cuando veía que decía yo esto no podría hacerlo, ¿no? A día de hoy aún no puedo hacerlo. Pero esa es una transición, esa es una manera y hay otra manera que es un poco la nuestra, de decir, sí, tengo esto, sí, en este tiempo. Quizás lleguemos al final, quizás en la mitad esto se mueve. Quizás es que en la segunda toman tal dimensión y tan consciencia de cosas que me sobran la 4 y la 5 y alargo la 2 tiempo, ¿no? Y esa es una manera de trabajar en la que yo creo que somos más felices. ¿Sabes? Porque veo a las otras personas cuando trabajaban en ese otro esquema que llegas a la página 40 y entonces empiezas a ver que te queda 1 hora y cuarto solo y te quedan 20 páginas. Y empieza el estrés. Y empiezas a saltarte páginas, no porque desde la consciencia veas que el flujo es el que corre, sino que ves que no te da tiempo. Pero quieres llegar al final. Y todo eso nos genera un estrés cuando estamos aquí, que al terminar terminamos agotados. Y cuando trabajamos desde donde trabajamos nosotros, a veces terminamos, yo a veces termino mejor que como empiezo. Llego cansado y termino con mucha energía. ¿Okay? Sigamos. No, esto que comenta, cuando yo le hago las consultas estas, es muy bueno porque yo le llamo, entonces quiero darle el contexto, porque claro, si yo estoy con el cliente, yo conozco la situación y él no sabe nada, y una llamada así que viene de golpe, entonces empiezo a explicarle los primeros detalles de lo que empresa es, qué sector, qué tal, lo que tienen, pero es que llega un momento que dice, espera, ya está. Y ese ya está, quiere decir que ya no tengo que decir nada más porque ya he conectado con la empresa, ya he conectado con el problema, con el pain, o sea, y ya empieza a decirme lo que, o sea, esta parte ya, quiere decir que hay niveles. Y este señor, o sea, es que le das 4 cosas y es que la conexión ya ha conectado y ya le está llegando la información, ¿no? Esto para mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque los humanos, los que somos más humanos, no estamos ahí y dices, madre mía, yo necesito más contexto, ¿no? Pero hace tiempo que no llamas, o sea que cada vez te va mejor. Eso también es cierto. Pero claro, cuando nos conocimos, él me decía que yo era escandinavo, ¿no? Yo era, o sea, de los figurantes, ¿no? Él le llama los napolitanos y los escandinavos. Y yo escandinavo porque yo me ponía allí, casi no notaba nada más empecé a practicar el tema de hacia adelante, hacia atrás, nada más, ¿no? Porque eso sí que y aún hoy me viene enseguida, o sea, si para decir sí o no, pues el sí es para adelante y el no es para atrás, y ya está. Entonces, o sea, hago un check-in rápido, sí, y nadie se da cuenta y estoy haciendo el check-in, ¿no? Pero de eso a que te vengan las cosas así, eso es el regalazo. El regalazo de todo esto es esa parte que puedes vivir la vida desde un lugar más de, ¿sabes?, del trabajo, de la estructura, de tal cual, para llegar a algo y de repente ves que te viene directo sin todo ese fustigue, ¿no? Y dices, bueno, es una maravilla, es una maravilla. Pero eso es la capacidad que tenemos todos en nuestro cuerpo humano. Es que esta para mí ha sido el gran descubrimiento en todo este oficio, ¿no? El darte cuenta que el cuerpo humano tiene unas capacidades brutales y que pena morirse sin poderlas experienciar, ¿no? Y vivirlas. Y hay unas capacidades que yo alucino aún hoy, o sea, y que si las practicas, si te metes en ellas, puedes tener una vida más simple, una vida más suave y tener sobre todo más bienestar al final del día, ¿no? Y me gustaría añadir al tema de la confianza otro concepto que me gusta mucho, que es el de coraje, ¿no? O sea que yo, pues, hay una definición que o sea, este libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de COVID, pues hay muchas definiciones, pero hubo una que me quedó clavada, que era la definición de madurez. Todos hablamos, esta persona es madura, esta persona es inmadura, pero nunca había leído la definición, ¿no? Y él dice que madurez es el equilibrio entre coraje y respeto, ¿no? O sea, y cuando define qué significa coraje, dice, es la capacidad que todos tenemos de hacer oír nuestra voz.
Y eso me gustó, porque yo me venía mucho coraje en fuerza, o sea, agresividad, tal, o gritar incluso, ¿no? Y no, es simplemente nuestra capacidad que tenemos de hacer oír nuestra voz, lo que nosotros sentimos, lo que nos está viniendo, ¿no? En una palabra, ¿no? O sea, y ese atreverse, para mí es el coraje, ¿no? Entonces, cuando todos tenemos una balanza, ¿no? Y en una está el coraje y el otro el respeto, y todos tenemos esa balanza hacia un lado un poco más que hacia el otro. Entonces, algunos lo tienen más para el respeto y otros lo tienen más para el coraje, ¿no? Entonces, si tenemos que trabajarnos el respeto, pues entonces quiere decir que hay una parte ahí que tenemos que equilibrar, ¿no? Pero que los que estamos más hacia respeto, dices, oye, o sea, conectar un poco con que cuando estás en un grupo, pues seguro que habrá personas que hablan más alto, los que hablan todo el rato y tal y cual, y por respeto te vas quedando detrás, y lo que hace falta en ese sistema que se diga, porque tú eres la voz del sistema, no está saliendo. Y están necesitando que tú expreses eso, y no lo estás sacando. Y entonces, pero claro, si no tienes confianza en ti mismo, te falta esa fuerza para saltar. Entonces el tema es decir, oye, yo estoy aquí y yo estoy completo, que después seguiré completando, pero hoy aquí ya estoy completo. Y si me viene, soltarlo, ¿no? Entonces, un poco conectar el tema de confianza por un lado y el otro el coraje. De decir, oye, y no hace falta gritar, ¿eh? Para hacer oír tu voz no hace falta gritar. O sea, entonces, es esa parte de ti que dices, oye, pues estoy o no estoy. Si estoy, voy a hablar, ¿no? Y voy a expresar lo que yo estoy sintiendo. Curioso ahora, porque ayer o antes de ayer, no sé en qué, vi algún tipo de podcast o algo en el que hablaban con una persona que era experta en comunicación, que creo que es el número 1 en España de oratoria, varios años ha ganado, y le hacían la pregunta cómo hacerte respetar en una conversación, ¿no? Con personas. Y hablaba del tema este de Pareto, ¿no? Es decir, nunca hables más de 1,5 con respeto. Cuanto más estés callado, más te van a respetar, ¿no? Dice, a todos nos ha pasado que vas a una cena, hay alguien que está en la cena y que dice 5 palabras en la noche, solo, pero las dice desde un buen lugar. Y al salir todo el mundo es como, oye, qué majo, ¿no? Es que wow. Y eso tiene mucho que ver con esto, con la presencia, con el desde dónde. Y me he dado cuenta también estos años, cuando las personas ocupan mucho espacio, a veces, sobre todo en una reunión, incluso de amigos o de lo que sea, es porque tengo miedo a que alguien me pregunte, ¿qué tal estás? Y entonces lo que hago es ocupar todo el rato el espacio, porque así tengo el control del espacio. ¿Okay? Y normalmente eso proviene, en mi experiencia después ya trabajando a nivel más terapéutico con algunas de esas personas, proviene porque de pequeña, en mi casa, era la manera de generar un espacio seguro. Había mucho caos, lo que sé, y yo todo el rato tenía que estar intentando. Entonces me queda ese aprendizaje a veces en la vida. Y de alguna manera, esas personas a veces, cuando veamos a un grupo que ocupa mucho espacio, también que veamos, por eso es tan importante lo que vimos ayer, qué hay detrás de esa persona, ¿no? Y así podemos verla con amor. Porque si no, vamos a conectar seguramente con una rabia de esta persona me está fastidiando el grupo y me está tal. No, hay algo ahí. Y fijaros en los movimientos de cuerpo que ha habido ahora en la sala. ¿Notáis cómo hay algo que ha hecho un... Sí, sí. Esta parte, la parte esta de qué tenemos delante, ¿no? ¿A quién tenemos delante? Y claro, hay personas muy agresivas, personas muy directivas, personas que ocupan el espacio y hay un ego ahí que está saliendo. Y es cierto que detrás de ese ego siempre hay una inseguridad y es su estrategia de supervivencia. Entonces es como hay algo ahí que está saliendo. Y referente a esto que dices, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé con el coaching, que pues, claro, llega un momento que cuando trabajas con empresas ya no deciden tus clientes que quieren recibir coaching, sino que ha sido la dirección que hace un programa para los directores y que cada uno tendrá un coach.
Cuando llegas allá, aquella persona no ha decidido, ni ha aceptado, ni ha sido consultado si quiere tener. Y ahora ya no tanto, pero entonces parecía que te ponían un coach porque tenías una avería. Y entonces encima lo querían tener en secreto porque no querían que su compañero supiera que tú estabas haciendo un proceso de coaching. Entonces, bueno, pues cuando yo llegaba a las sesiones me encontraba todo tipo de personas. Y hay personas que te sientes cómodo, pero hay personas que a nivel de valores están muy lejos de ti. Y dices, yo ahora tengo que ayudar a esta persona. O sea, te sientes incómodo y dices, yo no voy a dar lo mejor de mí porque me está haciendo sentir muy mal, ¿no? Y esto me pasó sobre todo cuando lo hacía en otros países, entonces habían otras religiones y unas situaciones bastante extremas, ¿no? Y entonces, claro, como aprendes coaching, vas aprendiendo a hacer preguntas, empiezas a hacer preguntas, empiezas a escarbar, ¿no? Y entonces vas sacando como las capas de cebolla de la persona, ¿no? Y entonces cuando llegas a conectar con la esencia de la persona, qué sorpresa que esa esencia es pura, que la esencia es como el niño pequeño que llevamos todos dentro, ¿no? Y que todo aquello que me había hecho como ponerme así a la defensiva, como esta persona, o también empresas, hay empresas que por mis valores también lo que venden, dices, yo voy a ayudar ahora a vender más esto que va en contra, yo qué sé, del clima o de la sostenibilidad o de la salud, ¿no? Y entonces, bueno, toda la parafernalia que hay alrededor, cuando tienes una persona delante, te aleja de la esencia. Pero cuando tocas la esencia, tocas hueso, aquello es fantástico. Entonces, cuando empecé a tener cada vez más experiencia de que iba haciendo así y vas escarbando y tocas la esencia y dices, es que todas las esencias son puras. Al final, no. Incluso tienes un criminal delante, por poner una cosa extrema, ¿no? Y si escarbas, lo que hay detrás es una historia de vida. Si tú hubieras tenido aquella historia de vida, hubieras nacido donde ha nacido aquella persona, hubieras tenido sus padres, sus hermanos, sus amigos, su educación o lo que sea, hoy estarías haciendo lo mismo que él. Entonces, cuando llegas a esto es cuando ya hoy, cuando cualquier persona que tengo delante, lo siento, pero yo me centro en la esencia. Yo sé que su esencia es pura y entonces ahí me permite trabajar. Creo que FS nos da una ventaja en esta mirada, ¿no? En este acercamiento hacia la esencia nos acerca muy rápido, porque al generar un espacio que es relativamente seguro en el que la persona puede permitirse, en ese permitirse aparece eso otro que a veces está debajo. Cuando llevo una técnica, una herramienta que es muy directiva, si mi cliente es muy directivo, estoy resonando justo en su misma frecuencia y hay algo ahí que choca contra sí mismo. O sea, si yo soy muy Excel, y me das algo que es muy lo mismo, hay algo que no me permite dar el salto, necesito otra cosa. Por ejemplo, yo a nivel mental, mi mente es muy rápida funcionando. Yo no puedo estar, las veces que lo he probado no me ha funcionado, ir a una persona a la que solamente me habla, porque le convenzo de lo que quiera. Fijaros, y yo esto no lo sabía de mí mismo y lo aprendí, fue algo un gran... Cuando me dio el ataque de ansiedad, mi hermana me decía esto, ¿no? En plan, José me llama mi hermano, José, tienes que ir yo creo que tienes que ir a un psicólogo, pero antes vamos a ir a creo que era neuropsiquiatra o algo así, para que te haga pruebas, no sé qué y tal, ¿no? Pero ella estaba convencida que yo tenía que ir a un psicólogo. Y con este neuropsiquiatra estuve una consulta de 1 hora, pues me imagino. Y sencillamente me hizo todas las pruebas, tal. Habló conmigo 20 minutos y yo le conté toda mi vida, todos mis excesos, lo que me había pasado con la noche, las drogas, la vida y todo lo que me había pasado. Y dónde estaba en ese momento, que ya había empezado a cambiar mi alimentación, había empezado por lo menos a leer libros de budismo, había empezado a hacer un poquito de yoga. Y mi hermana le dijo, ¿verdad que mi hermano tiene que ir a un psicólogo? Y recuerdo, el tío, con 20 minutos, debía percibir muy bueno. Dijo, mira, tu hermano se lo llevas a un psicólogo, primero va a hacer con él lo que le dé la gana, con el psicólogo, y además vas a hacer que el psicólogo tenga que ir a un psicólogo. Y entonces me dijo, tiene una capacidad de llegar a los límites y él mismo, por sí mismo, le entra un tema que se autosalva. O sea, hay algo que tiene una barrera de seguridad, aunque desde fuera parezca como demasiado loco, ¿no? En aquel momento me quedé hubo algo que me sentó muy bien internamente, decir, hostia, no había visto esto de mí. Pero es cierto que a lo largo de los años después he ido alguna vez a terapia más psicológica, de hablar solamente.
Y cuando llevo 4 o 5 sesiones me aburro, porque todo el rato la otra persona me dice, está genial esto que me cuentas, está muy bien, lo tienes todo, qué bien. Y yo salgo de ahí en plan, acabo de gastarme 50 euros para que me digan que todo está bien. Y en cambio, por eso durante estos años he hecho o constelaciones, o trabajo de procesos con Sergi, o necesito terapias que esto de aquí me lo quiten un poquito y que me lleven al cuerpo, a las sensaciones, a los espacios, porque ahí es donde yo no controlo y donde emerge lo que realmente me es útil. Desde mi mente soy capaz de marear a cualquiera, a mí mismo también. Soy capaz de autoconvencerme de cualquier cosa y lo sé. Por lo tanto, tengo que buscar otras vías. Pero hay personas que sabiéndolo se quedan en esa vía porque saben que ahí está el control. Sé que puedo ir a 20 veces a terapia, no va a entrar en ningún sitio que yo no quiera que entre. Y en cambio en otros espacios, como una constelación, un espacio posiblemente pues, de Gestalt que también te lleva al cuerpo, un espacio de algo que te lleva a otro lugar, ahí es donde accedemos a ese inconsciente, que es lo que yo necesito, porque yo desde el consciente lo tengo muy controlado, pero necesito que alguien me ayude a entrar en ese otro lugar más invisible. Wow. Una de las cosas que ha cambiado en estos años es que hay mucha necesidad en las empresas de que les ayudamos. O sea, que las situaciones son muy, muy extremas, que aunque se ha hecho mucho ya, y ya esto ya empieza a ser natural que las empresas pidan ayuda, ¿no? pero que ahora ya, menos mal, ¿no? que se han dado cuenta de que hay necesidad de esto. Entonces, hoy por hoy ya los departamentos de recursos humanos ya siempre hay personas que ya han hecho coaching o ya han hecho algunas metodologías que se han abierto a que esto pueda entrar, pero cuando estás allí ves unos pasteles brutales. Una gran empresa en un rascacielos brutal que estaba delante de otro rascacielos que era el hotel. Entonces yo dormía en el hotel de delante y cuando salía por la mañana todo el edificio era vidrio. Y entonces cuando salías del ascensor y veías el edificio delante, si no veía en el mismo momento como 80 despachos y 80 salas de reuniones así, con todos los pisos, habían 40 pisos allá, y yo decía, si yo sumara ahora todas las personas que están reunidas aquí, los sueldos que están cobrando estas personas y lo que están decidiendo, lo que vale la decisión que están tomando, ¿no? O sea, veía allí unas millonadas brutales, ¿no? Y después me venía la segunda parte, bueno, ¿cuánto eficientes están siendo estas reuniones? ¿Cómo se están tomando las decisiones? O sea, ¿se está sirviendo estas reuniones? Y ya ahora, con toda la experiencia que he ido teniendo estando en reuniones de esta gente, ¿no? De nuestra gente también, de lo que somos, te das cuenta de que reuniones efectivas, reuniones que son ágiles, que se toman decisiones y que la gente sale bien de las reuniones, poquísimo, poquísimo. Este mundo empresarial, que desde la perspectiva de tecnología, de procesos, pues ha hecho un salto cuántico, ¿no? El tema de las personas está ahí, bueno, el tema de si no hay presión no hay resultados, por ejemplo, esta creencia limitante, ¿no? Si no hay presión no hay resultados, pues vamos a presionar. Vamos bien, pero tenemos que seguir presionando porque si no, los resultados van a caer. Esto está instaurado, o sea, es algo que incluso la palabra exigencia, ¿no? O sea, es algo que la palabra exigencia está en esos cuadros que ponen las entradas de las empresas, misión, ¿no? O sea, que es la exigencia. En los valores, hay algunas empresas que lo tienen como valor, la exigencia, ¿no? Y te dicen, si yo soy muy exigente conmigo mismo, yo lo soy con mi gente, ¿no? Y con esto ya lo dicen con la boca llena y pensando y sintiendo que eso es lo que está bien. Y entonces yo a estas personas les pregunto, oye, ¿qué significa la palabra exigencia? ¿Me la puedes explicar un poco? Y ahí se quedan un poco así, hombre, tal cual, no sé qué. Y es que el significado de exigencia es obligar, es que alguien quiere que pase algo y tú lo has de hacer, ¿no? Y si soy exigente conmigo mismo también, es que me estoy forzando porque me da la gana de llegar a un extremo en el cual nadie sabe si será saludable, si será sostenible, si aquello valdrá para algo, pero el concepto de exigencia, ¿no? Entonces eso está en las reuniones. En las reuniones, o sea, el que hace de director, como soy director, os voy a exigir. Y voy a exigir porque voy a obligar, ¿no? Y dices, esto es el antídoto, va completamente en lo opuesto de que si quieres sacar lo mejor de las personas, genera confianza, genera bienestar y que en este aspecto, cuando acompaño a directivos en las reuniones, les digo, oye,
Cuando entres en la reunión, el objetivo no es lo que llevas de ventas, de finanzas o de I+D o el objetivo que tengas a nivel numérico y todo lo que te has preparado. Eso es lo de menos. El objetivo que tienes que tener cuando entres en esa reunión es que cuando salgamos de esa reunión, nuestras relaciones hayan mejorado. Si tú entras con este objetivo, el contenido que vienes a enseñar y a hablar y a debatir y a decidir florecerá, porque hay ese bienestar y que todos estamos compartiendo algo y estamos contribuyendo a algo. Pero si me olvido de las relaciones y me centro tanto en el contenido, si yo soy el director comercial y las ventas están cayendo, todo el mundo me va a acusar, me va a mirar con el dedo y va a decir, ¿por qué pasa con las ventas? ¿No? Y me voy a sentir mal. Pero no son las ventas, no estoy hablando de las ventas, estoy hablando ya de mí, que me siento atacado. Y me sale esa parte de decir, me voy a defender, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entrar en las reuniones y poner foco en la relación, porque el otro ya lo llevo sobrado, saldrás mejor de las reuniones y los resultados serán mejores. Y ese concepto es el que, bueno, intentamos poco a poco que las empresas vayan entrando, ¿no? Porque realmente hay una agresividad, hay un estrés brutal y ves cómo son sus vidas personales, en casa, con la familia, los horarios y la presión. Hay tanta falta que les ayudemos, ¿no? Tanta falta, porque la vida tal como está montada hoy invita a la presión. Y bajo presión no sale lo mejor de nosotros. O sea, es que los resultados no salen. Que alguien en ese edificio me dijo eso, ¿no? No, es que la gente necesita presión, ¿no? Y lo decía y me di cuenta, le hice esa respuesta y dije, esto es una creencia limitante tuya. Y le dije, y yo, de hecho, llevo poco tiempo aquí, pero ya te digo que como me presiones, me piro. Porque yo me presiono tanto a mí mismo que lo que necesito es que me cuides. Si presionas, te quedarás con lo más mediocre del mercado. Porque los cracks ya nos presionamos. La gente que tiene un expertise y que tiene algo, que tiene pasión en su trabajo, nos autopresionamos muchísimo para hacer las cosas bien. Yo lo que necesito es que me cuiden. Y si me cuidas, voy a dar lo mejor de mí. Pero como me presiones, hay una parte de mí que va a estar fuera de aquí en muy poco tiempo. Y esto es algo que se lo he trasladado muchas veces a líderes que trabajan desde esto, de la gente necesita presión. Y normalmente cuando dicen eso y ves su equipo, el equipo es bastante mediocre. Porque los cracks ya se fueron. Y si entra un crack, se va a ir en breve. Y hoy en día nos está pasando mucho con la gente joven. Si tú coges a alguien que tiene mucho talento y tiene 30 años o 25, a la mínima que alguien suba de tono de poder y no lo respete, ese chaval se va a ir, porque tiene muchas otras oportunidades. Y ya no tenemos que aguantar cualquier cosa por dinero, que en nuestra generación lo hicimos. Y mis padres más aún. Pero nosotros, en nuestra generación, por 100 euros nos cambiábamos de trabajo. Hoy en día lo que importa es más esto, es que te sientas respetado, que te sientas visto, que te sientas escuchado, que tu trabajo tenga un sentido, que estés aportando algo. Y todas estas cosas, desde nuestro lugar como facilitadores sistémicos, también es muy bonito traerlo, porque todo eso está en esa parte de la mitad de la U ya para abajo. Ya tiene que ver con lo que hay debajo, no es solo lo visible, no son solo los KPIs, no son solo los objetivos. Tiene que ver más con que entender cómo funcionan los grupos de personas. Y esto es algo que vosotras podéis ir tomando en vuestro expertise. Las personas de recursos humanos, directivos, saben mucho sobre procesos, saben mucho sobre empresa, pero saben muy poco sobre personas a nivel cómo funciona un grupo de personas. No tienen ni idea, porque no se enseña en ningún máster. Y yo esa parte la aprendí sobre todo en las personas que hicimos facilitación en su momento. En la facilitación aprendes la inteligencia emocional, el campo grupal, el cómo afectan las historias de cada uno, el cómo afecta ese campo invisible del inconsciente. Todo eso está ahí. Entonces, de alguna manera, entender cómo funciona un grupo y de ahí cómo funciona un equipo es algo que nosotros tenemos un conocimiento que muchas veces en las empresas no existe. Y no es que tengamos que traerlo como conocimiento, pero ese conocimiento, que a veces también está muy bien que demos píldoras pequeñitas en el medio de los trabajos, que a veces
Yo he visto muchos directores de recursos humanos y CEOs que con esas pequeñas píldoras ves como su cabeza hace, wow, acabo de tener un ajá sobre esto que nos lleva pasando un tiempo y no me he dado cuenta, porque tiene que ver con las cosas que están pasando en lo profundo entre las personas, ¿no? Una de las formas de las que hablábamos cuando íbamos a vender a veces FS, que ya os digo, FS como tal, no se trata de que yo venda la metodología, se trata de que venda el qué va a ocurrir con esto, ¿no? Era, mira, nosotros lo que hacemos es ayudarte a levantar la alfombra, ¿no? Hay algo debajo de la alfombra que está ocupando, entonces la gente cuando camina todo el rato no puede bailar. Entonces hay herramientas que lo que hacen es limpiar la alfombra una y otra vez. Y nosotros podemos levantar la alfombra y a veces quitar un poquito lo que hay debajo. Aflorarlo. Que aflore. Que eso se vea. Y es como, y ahora está aquí. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿No? Otra forma también a veces que lo compartía era, hay algo que está debajo de la mesa todo el rato y que nadie quiere ver, ¿no? Y nosotros lo que permitimos es generar un espacio en el que eso por lo menos se ponga encima de la mesa. Y ahora que todos lo vemos y está aquí, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué nos está pasando? Pero eso está ahí todo el rato, ¿no? Que al final es lo que se denomina el inconsciente del grupo. Es lo que el grupo a veces no quiere ver. Es el elefante ese que está en la sala, ¿no? Que todo el mundo lo siente, pero que nadie se atreve a ponerlo en el centro. Y gracias a esto, cuando estás en una reunión con un comité ejecutivo o lo que sea, y te permites, ¿no? Expresar lo que estás notando que el sistema pide a gritos, entonces digamos que empiezas a estirar del hilo de algo y entonces lo que está debajo de la alfombra, ¡puf!, sale, ¿no? Y entonces eso es duro, porque la gente lo quiere tapar porque hay riesgo, hay un conflicto allí y evitamos los conflictos ya por definición. Entonces cuando lo sacas, la primera reacción es miedo, ¿no? Es decir, ¿ahora qué pasará? Lo que mi estadística me dice de ir haciendo esto es que en el momento que lo sacas, automáticamente la tensión empieza a bajar. O sea, cuando puedes verlo, cuando puedes tocarlo y mencionarlo, ¿no? Y darle nombre, ya empieza a haber menos tensión y ese elefante que tenías empieza a hacerse más pequeño. Entonces es algo que ya se puede trabajar mejor. Pero cuando está debajo de las alfombras, al revés, se va haciendo grande, se va haciendo grande, se va pudriendo ya el tema y cada vez es más difícil afrontarlo. Ok. ¿Cómo estamos de preguntas? ¿Hay algunas preguntas? ¿Quién tendría una pregunta? Por levantar las manos. Si hay varias, hay una, hay dos, hay... Ok. Pues venga, adelante, don Miquel. Bueno, primero, gracias. Escuchándoos, tenía una reflexión. Yo creo que ahora se hacen muchas aplicaciones, muchas actividades. Nosotros las últimas ya dicen la gente no quiere postres. Y ya otra vez lo mismo en muchas veces. Y bueno, la sensación, lo que me venía es igual de facilitación, lo que debe ir es más hacia formación. Y que las personas pues, puedan aprender a sentir lo que emerge antes de pasar a la acción a tope, ¿no? O ese cuidado tiene sentido y cuándo tiene sentido, ¿no? Y bueno, esta idea de no solo que entre recursos humanos se formen, sino que los equipos aprendan a coger estas maneras de, pues, lo que estamos haciendo aquí, pues no igual, evidentemente, pero ir más hacia la formación de esos equipos, para hacer equipos potentes y felices. Aquí yo sí que te diría una cosa que también es algo que ya llevo años y se sigue haciendo y es algo que dices, madre mía, las empresas hoy se están gastando mucho. El presupuesto de recursos humanos es muy alto y está lleno de formaciones, de actividades, de dinámicas, de historias. O sea, y entonces incluso hay empresas que ya adjudican un porcentaje digamos, del presupuesto a personas, que es fantástico, esa perspectiva es fantástica, pero lo que no puede ser es que cuando llega octubre, todos los compañeros míos que hacen formación están cargados de trabajo porque ven que se está acabando el año y no se han gastado
el presupuesto que tienen para recursos humanos, ¿no? Dices, vamos a ver, aquí hay algo que se nos pierde. Entonces, ¿qué pasa? Como todo esto no deja de ser algo, digamos, un poco friki, nuevo, y hay tantas cosas, hoy la oferta que hay de actividades es infinita. Entonces, parece como que Recursos Humanos ha de ir buscando siempre algo diferente y nuevo para hacerlo, ¿no? Y sorprender a la gente. Y lo consiguen, lo consiguen. Lo que pasa es que eso es como un champiñón puesto allí, que está muy bien, la gente sale enchufada, y al día siguiente tienen la presión del trabajo y de lo que hacen, y entonces tienen los apuntes ahí, sí, esto es fabuloso. Y pasa una semana, pasan 2, pasa un mes, pasan 3 meses, y entonces les preguntas, oye, de aquella cosa que se hizo, que fue carísima, que vino no sé quién de Estados Unidos y montó el espectáculo de Dios, ¿qué retorno has tenido en la empresa? Que eso se ha traducido en un cambio positivo que te ha dado resultados, ¿no? Porque la empresa son inversiones, o sea, es esto, ¿no? Entonces, el retorno de la inversión de todas estas cosas es casi cero, casi cero. Ahora sí, han hecho muchas cosas durante el año. Son como picos que se van haciendo, pero todo está inconexo. No ha habido alguien que diga, a ver, esta gente, ¿no? Este equipo quiero que aprenda no sé qué, y lo haré con no sé cuántos, y esto empezará aquí, y cuando salgan de aquí estarán preparados para el siguiente paso, y además se les acompañará, y iremos además haciendo desde la empresa acciones para que esto siga vivo, la llama siga viva, y durante la semana que tengo mi presión de mis cosas que hacer, pero a la vez tendremos algo que nos ayudará a que eso lo vayamos practicando, sobre todo, para irlo integrando, ¿vale? Pero lo que falta, sobre todo, es esta visión global, o sea, que haya un plan, pero un plan muy bien definido de qué hacemos primero, qué hacemos después, qué hacemos... O sea, este programa, por ejemplo, ¿no? Está diseñado de forma que cuando salgáis de aquí, pues habréis practicado lo suficiente como que algunas cosas, no todas, las habréis integrado y ya las podréis hacer. Pero si no se hace todo el circuito, esto no va. Entonces, me gusta ese aspecto que aportas, porque es una deficiencia que yo noto tremenda en los departamentos de recursos humanos, que no hay esa mirada más estratégica global, ¿no? De decir, mi resultado es toda la gente y que eso lo integren, sobre todo. Que lo que hagamos, que lo que aprendan, lo integren. Porque que lo aprendan un día y al cabo de 3 meses ya nadie se acuerde de aquellos apuntes se han perdido, es una inversión perdida. Me gustaría también que recordéis el hasta dónde podemos a veces intervenir, ¿no? Porque os vais a encontrar con empresas, sobre todo cuando son organizaciones de medio para arriba, grandes, que os están contratando para algo y en paralelo hay otras 3 consultoras que están haciendo otras cosas en otras partes. ¿Okay? Entonces, tú vas a hablar de una cosa con nuestro ecosistema de palabras, con nuestro ecosistema, con nuestro mundo de el campo, lo importante de sentir, de percibir. Y hay alguien en otro sitio que está dando otra cosa que es completamente en el otro mundo de lo tuyo. Y para mí esto es lo que genera, lo que dice Ramón, es champiñones, pero cosas que al no estar conectadas no hay integración, no hay crecimiento. Hay mucho dinero que se gasta en eventos, pero al estar inconexos, si ahora vienes y hacemos bridge, fantástico, entonces yo soy amarillo, rojo, verde, y después hacemos Belvin, entonces tú eres X, y después hacemos otra cosa, y después hacemos otra cosa, y otra cosa, pero no hay alguien que está diciendo, hicimos esto, y esto nos dio esta conciencia sobre esto, y ahora esto nos va a aportar esto otro, que no rompe nada de lo anterior, porque encima hay veces que puede haber metodologías que se enfrentan entre ellas. Entonces este año me haces una cosa y el año siguiente me haces otra. ¿Por qué? Porque hay algo a veces en recursos humanos que lo que busca es eso, es hacer algo nuevo, ¿no? Y esto me recuerda a la primera vez que me enviasteis a hablar con Joan Seix, cuando estaba en Nexec, me mandaron a hablar con un sabio y contarle mi película y ver qué decía esa persona, una persona que llevaba muchos años y, bueno, un sabio, es que sí, la palabra de ese hombre es un sabio. Total. Y yo le conté la película cuando estábamos aún empezando. Yo creo que aún no teníamos ni el módulo aún ni nada. Estábamos como ahí en las sabidurías un poco. O la idea genérica aún estaba al principio. Y él al escucharme me dijo, mira, suena bien lo que dices, no dices ninguna tontería. Por lo tanto, te lo van a comprar. Y yo dije, ¿cómo? Dice, lo que dices suena bien, facilitación sistémica, suena bien, es algo que tal.
no te he pillado ninguna tontería en el medio que tal. Y recursos humanos, y recuerdo que me dijo esto, ¿no? Recursos humanos tiene X dinero. Y cada año, si les apetece montar en globo y no han montado en globo, van a contratar montar en globo, ¿no? Y si alguien les viene y les ofrece no sé qué historia y se miran entre ellos y dicen, pues sí, venga, podríamos... Y vamos a probar, y vamos a probar. Por lo tanto, lo tuyo, por lo menos, lo van a probar. Después ya dependerá de ti que esto funcione. Pero lo que me estás contando es posible que te lo permitan probar, ¿no? Tenemos que entender también que cuando hablamos de una organización a veces grande, esto está pasando ahí. Las personas que están en recursos humanos quieren ayudar a la organización, quieren ayudar a cambiar, pero lo que tienen es muchas personas que les vienen a ofrecer cosas. Y entonces quien les viene a ofrecer, si es un buen vendedor, si tiene un buen desde dónde, si la herramienta que está trayendo confía en ella y si tal, esa persona es posible que lo compre. La cuestión es que hoy compra esto, dentro de 15 días otra cosa, y a lo mejor en otro departamento están cogiendo otra cosa diferente y tienes varias metodologías con lenguajes distintos, desde dónde distintos, trabajando a la vez en la misma organización. Y esto para mí genera a veces organizaciones un poco locas, ¿no? Porque al final no hay esa coherencia que creo que es lo que permite el crecimiento de la organización, que vamos todos juntos hacia algún lugar, ¿no? Sino que empieza a ser un poco a veces así. Sí. Hay dos partes, ¿no? Una parte es cómo generamos la necesidad, ¿no? Tú lo tienes claro, aquí lo tenemos claro, lo estamos viendo, pero ellos están en otro mundo, ellos tienen otra forma de vivir su día a día y entonces yo me acuerdo de una farmacéutica que también he estado y claro, hay una cultura allí de forma de estar, de forma de vivir, ¿no? Y entonces tenemos que adaptarnos mucho a esa cultura para poder hacer que te escuchen, ¿no? Porque si no ya la primera puerta se cierra. Entonces nos tenemos que adaptar mucho a esa cultura que hay allí para que ellos abran la puerta, ¿no? De decir, vale, pues oye, esto me suena bien, esto se puede traducir en algo, ¿no? Y a veces hemos entrado en empresas en las cuales no han trabajado con consultores o con coaches o con tal y al final hemos podido meter el pie, pero ese pie es delicadísimo, ¿no? Porque ellos ponen tantas normas que al final llega un momento que dicen, oye, o sea, hacerlo vosotros. Hacerlo vosotros, ¿sabes? O sea, si no me dejas espacio, no. Pero en ese espacio que te dejen, ahí te la estás jugando, ¿sabes? Ahí es donde esa parte que yo decía antes, ¿no? De lo saco o no lo saco, ¿no? O sea, esa parte de transgredir, ¿no? Y de hasta qué punto hay una doble mirada, hay la mirada de esto se va fuera de lo que nosotros podemos entender, y la otra es, oye, esta gente la toca o hace algo que es diferente, ¿no? Noto algo allí. Y esa parte es delicada, como tú dices, no es fácil. Hay un concepto que me gusta mucho de todo esto que estamos hablando, que es el acompañamiento, ¿sabes? O sea, si queremos que las personas integren algo nuevo, no puede ser un shot. Un día, formación, viene el tal y he aprendido esto y ya está. No, porque estamos hablando de cambio de hábitos, cambio de comportamiento y cambio de actitud, que es lo más difícil que tiene la persona de cambiar. Entonces esto necesitamos que practiquen. Y para practicar, o sea, es la repetición. Pero claro, como cuando haces algo nuevo te encuentras con dificultades, porque es lógico, porque te sientes allá encosetado, porque hay dificultades. Y entonces la reacción de los humanos cuando tenemos dificultades, ¡pum!, nos volvemos para atrás y en la zona de confort, ¿no? Porque aquí no hay riesgo. Cuando hago algo nuevo tengo riesgo y tengo dificultades. Entonces ahí es cuando necesitamos acompañamiento, todos los humanos, todos. Necesitamos, para cambiar hábitos, actitudes y comportamientos, necesitamos acompañamiento. Alguien que cuando tengo problemas, tal, ostras, lo tengo ahí. Oye, ¿qué hago ahora? Y esto que ahora he hecho esto, he conseguido esto, bien, estoy practicando o lo he probado, no puedo. Vale, pues venga, probamos otra manera. Pero ese acompañamiento es vital. Entonces, como tú decías, menos es más, o sea que es ver en ese dibujo que yo decía de un plan anual, ¿no? Con ese equipo para ver cómo pueden integrar lo que tú necesites que integren, la dosificación, ¿no? Tenemos que empezar por lo básico, los básicos. Los básicos es lo que dices, es la escucha, es hacer preguntas, es la empatía, o sea, la asertividad, es el feedback. Son conceptos básicos de comunicación, que ya no le pongamos el nombre de coaching, es comunicación. Y entonces, pero esto en la escuela no nos lo han enseñado, como tampoco nos han enseñado a gestionar personas.
Como eres buena, ahora tú eres la directora. Y de repente te sientes con 20 personas allá y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Nadie me ha enseñado a gestionar personas, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos ir afrontando si me acompañan. Y si estoy en la empresa, oye, pues, ¿quién va a acompañar a esta persona que va ahora a asumir una nueva responsabilidad o le estamos pidiendo un cambio? Y dentro de la empresa habrá personas que puedan hacer este acompañamiento. No hace falta un coach para acompañar, ¿eh? Y este es el concepto que tenemos que ir un poco pues evangelizando, haciendo pedagogía, para que las personas entiendan de que si queremos llegar a puerto necesitamos acompañar más. Acompañar a la persona, acompañar a un grupo. Los equipos de dirección están aquí, pero necesitan estar allí. Y solos no lo van a hacer, no lo van a hacer. La cabra tira al monte. O sea, hace muchos años que estamos practicando lo mismo. Y al final eso pasa al piloto automático, que es el inconsciente. Entonces, de los 60.000 pensamientos que tenemos en un día, a lo mejor el 70% es piloto automático. Es que ni nos cuestionamos si lo queremos hacer o no. Entonces, el tema de repente de decir, no, cuestiónate y hazlo de forma diferente, ¿no? Eso es muy fuerte. Y esta es la parte que yo te diría que acompañamiento, por favor. Necesitamos acompañamiento y dosificarlo, como tú dices. Nosotros nos movemos mucho con el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, estas personas podemos hablar de tú a tú. Porque ya antes no, ¿eh? Antes teníamos a los que hacían nóminas y administración, pero dicen, no, recursos humanos es todo, es también talento, es también formación, pero ahora no, ahora ya hay personas que ya tienen formación de coaching y otras metodologías y ya podemos hablar de tú a tú. Ahora, el tema más delicado es que por encima de recursos humanos está el CEO, está la dirección general, están los consejos de administración, y entonces cuando se están presentando propuestas, ¿no? O sea, quien decidirá al final, porque no es barato esto, o sea, una cosa que ayuda es que todo al final lo podemos medir. Entonces hay indicadores, KPIs, ¿no? Que son tangibles, pero también están los intangibles. Entonces, cuando cualquier intervención que hagamos, si buscamos un poco, escarbamos, podemos conseguir que lo que ellos necesitan, imaginemos que facturan X, que su rentabilidad es Y, que su rotación es no sé qué, pues bueno, pues cómo esto que hacemos puede impactar en ese resultado, ¿no? Por ejemplo, ese sería el tangible, ¿no? Pero que según qué liderazgo tengas de un directivo tuyo, va a llegar a puerto o no va a llegar. Y ese no llegar significan ventas, significan rentabilidad, significa... Nosotros entramos en una empresa es para que lleguen a puerto. O sea, todo esto se hace, si ellos van a invertir dinero, les gustan las personas, pero al final la supervivencia de la empresa es la facturación y la rentabilidad. Si no, no hay empresa, ¿no? Entonces decir, bueno, pues vamos todos a jugar a eso. Vamos a aportar eso también, porque si sacamos lo mejor de las personas, nosotros, el tema es, trabajemos bien los indicadores. Cuando yo me pongo a trabajar con las personas, lo siento, pero mi único objetivo es el bienestar de esa persona. ¿Por qué? Porque si yo consigo que esa persona tenga más bienestar, automáticamente va a dar lo mejor de ella y los indicadores solitos suben, solitos. Entonces el tema es que tenemos, cuesta, ¿no? Pero que intentar también poner valor a esto y cómo conectarlo con indicadores para que esos números que siempre piden las auditorías y que están allí, pues decir, oye, que también depende de recursos humanos el que lleguemos a puerto. ¿Sabes? Hay una parte de facturación que está dependiendo y nadie pregunta a recursos humanos, oye, ¿cómo me puedes ayudar para que esto llegue allí? No, me dirá, oye, pues formaciones, etcétera, o dinámicas, ¿no? Cuando estás acompañando, la sensación que tengo siempre es, no estás acompañando un trocito o las 8 horas que ellos trabajan, no, estás acompañando 360. ¿No? Entonces, claro, el vínculo que se va teniendo con estas personas es brutal, porque ellas en estos procesos se han de desnudar. Si no se desnudan, esto no funciona. O sea, el tema de compartir la vulnerabilidad, mostrarse al equipo, para que podamos trabajar la confianza en primera posición, ¿no? Pues, claro, contigo también nos estás acompañando, estás viviendo sus realidades, sus sombras, algo muy íntimo, que por eso también es un riesgo tremendo cuando vas a escoger a un coach o a quién te va a acompañar, porque vamos a conocer el corazón de la empresa y eso es peligroso, ¿no? Entonces, pues cuando ya te han dado la confianza, has podido trabajar con ellos y estás acompañándolos, hay una conexión brutal. Entonces, claro, si ya se ha generado un vínculo en el cual cuando tienen problemas o dificultades te llaman,
pero a nivel personal, ¿eh? No hablo ahora de una intervención, simplemente, oye, que mañana tengo una reunión y me ha pasado esto, ha caído la bomba y que no sé qué hacer, ¿no? Y tú pues le aportas una ayuda, ya te tienen como alguien para acceder, ¿no? O sea que cuando haya necesidad, antes pensarán en ti que quizás en otra persona o en otra empresa, ¿no? Yo para mí, si ahora analizo por qué me han llamado después o hemos seguido con la fidelidad esta, ¿no? Que sigues con ese cliente, no para hacer lo mismo, porque no queremos crear dependencia. Ellos han de crecer ellos exacto, sino que nuevos conflictos, nuevas historias, nuevos retos, ¿no? Pues que te puedan llamar, yo pienso que ha sido por esto, porque realmente ese acompañamiento ha conseguido mucha complicidad. Y también una parte importante que es que nosotros no somos ni el compañero, ni el jefe, ni el responsable, ni el inversor, ni la familia. O sea, tenemos ese privilegio que somos neutros, somos neutrales, ¿sabes? Y la soledad de quien dirige y tener a alguien que no, ¿sabes? Que no te implica en nada, lo tienes ahí, esto es un privilegio. Nosotros estamos, cuando hacemos la intervención, pero también en el interín, estamos haciendo un acompañamiento para que eso pase. Eso quiere decir que habrán interacciones a veces con 2, con 3, con 1, o sea, estamos enganchados con ellos, ¿sabes? ¿Pero tú eres la misma persona, no? Normalmente en el coche de equipos, como mínimo hay 2 personas, porque no vamos a tratar un equipo desde uno, porque nos perdemos mucho. Ha de haber alguien que mientras yo estoy hablando, él ya está viendo qué está pasando con el sistema y ya está preparando algo. O sea, tenemos que ser 2 como mínimo, pero tenemos intervenciones que a lo mejor somos 3. O si es algo un poco mayor y estamos interactuando de esta manera, pues puede haber un cuarto. Sí. Bueno, la tendencia que hay a nivel futuro de gestión, toda está orientada a equipos pequeños, multidisciplinares, polivalentes y que se autogestionen. Esto es el futuro. Entonces, si a estas personas les damos la formación que hablábamos antes, ¿no? Se les acompaña en las habilidades básicas de coaching, que son la comunicación. Yo diría, esto en la escuela tendría que enseñarse porque estamos hablando de cómo comunicarnos, ¿no? Cómo tener conversaciones. Entonces, es la escucha activa, todo esto. Si podemos promover que estos equipos aprendan estos básicos, que es el coaching, les damos unas herramientas brutales para que ellos se puedan gestionar mejor entre ellos, ¿sabes? Y entonces puedan acceder a algo que está siendo difícil, que no es fácil, pues una organización que cambie de rangos, directores y tal y cual, a que de repente sean equipos independientes y que sean equipos que se autogestionan, ¿no? Entre ellos. Entonces es ideal. Sí, sí. Y también ahí teniendo la consciencia de que puede haber algún momento en el que necesites un facilitador externo porque hay algo que nos está tomando a todos y no somos capaces de, ¿no? Pero es cierto que para los básicos hay mucho que podemos hacer desde dentro de un... Y es también lo que dice Ramón, estamos yendo a equipos de menos de 15 personas cada vez más, ¿no? Del límite un poco 15, un poco la mirada turquesa, de organización turquesa va un poco por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera yo en un grupo de máximo 15 yo puedo tener confianza con 1, 2, 3 personas y todos con todos, y eso hace un espacio más seguro, más red, en el que yo, si tengo más confianza y me siento con más soporte, hay algo ahí que entre nosotros ya nos retroalimentamos. Pero también es cierto, cuanta más conciencia haya, también es importante la conciencia de hasta dónde entre nosotros sí, y a lo mejor una vez cada 6 meses o una vez al año es bueno que venga alguien de fuera y que nos haga hey, ¿qué tal estamos? Y también está bien. Y quizás hay un momento en el que ese grupo consciente llega a un momento de tal conciencia que es eso, se autorregula, se autogestiona, el cuidado está en el centro, los objetivos no se pierden y llegan a ese equilibrio. Y ojalá, creo que hay organizaciones que tienen esa tendencia de ir hacia ahí. Y creo que... Bueno, y que el mismo grupo, sí, y que el mismo grupo tenga una persona que tome ese rol de cuidar, ¿eh? O sea que también depende cómo se autoorganizan ellos, pues hay alguna persona que puede tomar ese rol de cuidado. Y además pues haya pues, después otros temas exteriores, pero que sí, la orientación se va hacia esto. Sí.
Rocío, y así me gustaría que hicierais una práctica antes de comer, entonces una última pregunta. Sí. Te quiero preguntar si has sentido alguna vez que ya estabas con una organización grande o es el sistema que ha dicho ya está. Si has visto la transformación desde afuera, diciendo, qué cambio, yo ya estoy. Sí. Yo ya estoy, quiere decir que ya he acabado. Yo ya he llegado donde Sí, ya está. sí. O es más bien el sistema que dice hasta aquí, porque me imagino ahora trabajando con transformaciones y acompañamientos, que veo las empresas y digo, es que esto es infinito. Y me viene una sensación muy agobiante de decir, es que esto es infinito y aquí estaremos toda la vida. Entonces, es una sensación rara, pero Sí, como las... sí, sí, sí. Yo quizás ahora te puedo poner un ejemplo muy cercano de un cliente grande que estamos y que yo mismo me he sorprendido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues de esa empresa que es muy grande, hablamos de muchas miles de personas, pues el departamento financiero, ¿no? Pues nos pidieron acompañar a la nueva directora de ese departamento. Y debajo de esta directora, pues eso, miles de personas, ¿no? Entonces dicen, madre mía, el impacto que tiene esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a hacer eso, un proceso de acompañamiento a ese equipo que dirigía a toda esa parte de finanzas. Y bueno, estuvimos con ellos haciendo todo un proceso que tenemos unas fases, que todo esto duró casi un año, ¿vale? De intervenciones tanto presenciales como ya más digamos, residenciales también, o sea que nos quedamos a dormir y tal. Y entonces íbamos avanzando y el equipo realmente íbamos notando que aquello estaba funcionando. Y sobre todo, te la juegas mucho con la dirección. Quien es la persona que dirige aquel equipo es básico en este aspecto, ¿no? Porque ¿sabes? Puedes hacer allá milagros, pero si el que está delante de aquello no está súper abierto a su aprendizaje y abierto al equipo, esto no funcionará. Y en este caso funcionaba así. Era una persona, bueno, fantástica. El equipo también se fue conectando cada vez más, pum, 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 pum. Y bueno, pues acabamos, lo cerramos el proceso y entonces han sido ellos también que nos han comentado el impacto que esto ha tenido en el total de la empresa. Entonces, era un departamento que se veía como el poli malo, ¿no? Finanzas, ¿no? El tema del dinero siempre es el que pone los límites, el que está ahí. Y en cambio se había dado la vuelta y ahora era como la parte más estratégica de la empresa que aportaba más valor a la dirección general, ¿sabes? Y entonces, pero yo te diría, la sensación era cuando ibas allí, entrabas en aquel departamento, porque encima ahora como las empresas son tan abiertas, pues están todos ¿sabes? O sea, entonces, claro, tú ves otros departamentos, pues están allí también, ¿no? Pero entrabas allí y el ambiente que notabas en aquel departamento era completamente diferente. Y lo que ha pasado allí es que, claro, eso es tan vistoso, cuando ya esa gente ha empezado a relacionarse de una forma diferente, los resultados les acompañan y están contentos y están en una empresa de mucha tensión, de mucha presión, de resultados de la competencia y a nivel mundial, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, los que están alrededor se dan cuenta, debido a todo ese impacto, ahora el Departamento de Recursos Humanos nos ha pedido ayuda, ¿no? Nos ha dicho, queremos que hagáis lo mismo en este departamento, ¿no? Pero bueno, esto que dices, ¿no? Sí, o sea, aunque sea grande, aunque sea tal, puede pasar. Ahora, te puedo explicar otras historias que no hemos llegado a puerto. Hay una parte que a mí me gusta siempre, que aunque tengas un equipo pequeño de 10 personas en una gran organización, si haces un buen trabajo, eso queda allí. Y eso, de alguna manera, empieza a contagiar a los demás. ¿Sabes? Será lento el camino, pero hacemos un trabajo que es muy agradecido en ese aspecto, porque estamos viviendo el impacto casi cada día, cuando estamos con ellos. ¿Sabes? Entonces ahí yo te diría, yo en este aspecto soy optimista. ¿Sabes? Lo que hacemos es poner semillas y ya emergerán, ya florecerán. ¿Sabes? Y incluso a veces esas semillas terminan emergiendo en otras organizaciones. Exacto. Porque esa persona que tuvo el ajá más grande, a los pocos meses se va. Pero si tuvo un ajá, esa semilla se va con él y llega a otro sitio. Por lo tanto, nuestro tiempo nunca es perdido si hay un buen desde dónde.